Señal directa. Y a propósito del sistema anticorrupción en el Estado, yo le agradezco a la presidenta del Comité de Participación Social, Lucía Almaraz Cázares, que nos tome una llamada para platicar justamente de lo que ha sido su gestión, este proceso que le tocó vivir al frente de esta institución. Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. No, al contrario, Sonia, el gusto es para mí. Sabes que te estimo y admiro mucho el trabajo que realizas. Lucía, cuéntanos, ¿qué podrías destacar del tiempo que te tocó estar al frente del comité? Pues definitivamente, Sonia, tú sabes que ha sido un año, digamos, complicado, no solo por el tema del COVID, sino porque pues el tema del año fue materia de designaciones, ¿no? Pero lo primero es decirte que la primera acción que realizamos pues, fue crear la Red Anticorrupción de Participación Social. En esta se adhirieron aproximadamente 15 instituciones académicas y de organización civiles. Como ustedes saben, pues participamos en 4 procesos de designaciones públicas con la elaboración de informes con las opiniones técnicas, particularmente en lo que fue, Sonia, Procurador de Desarrollo Urbano, los consejeros para la Judicatura, el titular de la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado y este último que nos tocó también participar, que es el titular de la Contraloría del IEPC. Evaluamos en este año aproximadamente a 145 personas pues aspirantes a estos cargos y el día del jueves pues a fin de compilar toda esta experiencia obtenida por el CPS en los procesos de designaciones públicas, vamos a presentar el libro blanco, justo eso de designaciones públicas. Recordemos, Sonia, que el CPS participa en estos procesos desde el 2017 y a la fecha nos han tocado 13 designaciones públicas, entonces quisimos compilar toda esta experiencia en un libro blanco, pues que lo que aporta es un modelo conceptual y que seguramente será de mucha ayuda, no solo en el Estado, sino en otras entidades federativas, ¿no? Y por primera vez también, Sonia, le dimos seguimiento a 11 casos emblemáticos relacionados con hechos de corrupción y en sesiones ordinarias públicas pues dábamos a conocer a la ciudadanía la información con la que contábamos. También por primera vez el CPS pues presentamos una opinión al programa de trabajo del comité coordinador, esto no había sucedido en los 2 años pasados. Y por otro lado también pues muy sensibles a la problemática de personas desaparecidas, realizamos un informe en el que se identificaban los posibles riesgos de corrupción en esta problemática de personas desaparecidas. Y pues tuvo este informe el objetivo de contribuir sobre todo a la prevención de actos de prevención en este proceso de búsqueda y atención a víctimas. El documento, Sonia, incluye pues 19 recomendaciones a diversas autoridades vinculadas con el tema. Y por supuesto pues en el tema de COVID estuvimos pues muy activos. Junto con el IPEI pues sugerimos, impulsamos la creación de un sitio web que transparentara toda la información relativa al tema, pues a fin de que la ciudadanía contara pues con los datos suficientes para hacer frente a esta pandemia y pues derivado de esta insistencia pues el Poder Ejecutivo creó un sitio web que es ahora el coronavirus.jalisco.gov.mx. Y en el mismo tenor, pues el CPS nos pronunciamos muy al inicio de la pandemia sobre pues los temas que podrían existir riesgos de corrupción y destacamos la importancia de ampliar y fortalecer la transparencia de la información pública relativa a la emergencia y la relacionada particularmente, Sonia, con el gasto público y pues obviamente la evolución de la pandemia. Y en ese mismo sentido, pues elaboramos junto con la Universidad de Guadalajara, particularmente con CUSEA, pues un reporte de transparencia en el proceso de la contratación de la deuda pública para el COVID-19, esta que tanto pues ha llamado la atención, ¿no? Y el objetivo pues era determinar el cumplimiento en materia de transparencia, así como pues las buenas prácticas que pudieron desarrollarse al momento de dar a conocer pues precisamente todo este tipo de contrataciones y el tema también de las adquisiciones, pues de los recursos provenientes de los créditos contratados, entre otros temas más, querida Sonia. Lucía, fue también un año pues complejo porque en esta intención de hacer valer las atribuciones en materia anticorrupción, pues siempre hay incomodidad de parte de las autoridades, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Pues como decíamos, ¿no? El tema del año pues fue designaciones públicas. Creo que derivado pues particularmente del proceso de consejeras y un consejero de la judicatura. Ustedes saben, ¿no? Hubo hay una situación particular con el Congreso del Estado. Yo creo que lo que aprendimos, Sonia, es que tenemos que tener una comunicación mucho más estratégica, mucho más efectiva con las instituciones y los poderes públicos. Lo que nos tiene hoy que unir, Sonia, en el Estado, pues es precisamente que tenemos un objetivo en común, ¿no? Que es el control de la corrupción. Nosotros vamos a seguir participando en el tema de designaciones públicas, ahora con la nueva presidenta que será Anel Paz, pues le toca particularmente los procesos de magistrados, ¿no? Que es un proceso fuerte, son 9 vacantes para magistrados. Sin embargo, hoy puedo decirte que aprendimos la lección y, por ejemplo, hoy el Congreso del Estado ya nos puso, antes de que salieran las convocatorias, pues nos las puso ahí a disposición para que le echáramos un ojo, hiciéramos observaciones. Quiere decir que el camino pues va por ahí, ¿no? En el estarnos pues consensando ambos, tanto el Congreso del Estado como nosotros, y seguramente lo que nosotros pretendemos pues es que lleguen siempre los mejores, los mejores perfiles, los que tengan una mejor trayectoria profesional, y pues no somos ingenuos, sabemos que hay negociaciones, forma parte de la política. Sin embargo, lo que queremos es que lleguen los, pues por lo menos presentables, ¿no? Que sean los mejores, con una buena trayectoria pública y de integridad. Y en el tema de designaciones, pues seguiremos esa ruta con él. Lucía, para la población en términos generales, un sistema anticorrupción que funcione es aquel que sanciona o que lleva a políticos a la cárcel. En esta parte quizá es muy difícil entender que estos resultados no se den, ¿no? Claro, por supuesto, y qué bueno que me realizas esa pregunta. Justo eso es con lo que vamos a tener que trabajar todavía. Es un gran reto, digamos que hay muchas cosas por hacer. Si este año insistimos en hacer más visible la naturaleza, particularmente del CPS, pero por medio del sistema, todavía hace falta mucho trabajo para que el ciudadano comprenda cuáles son las funciones, cuáles son los alcances del sistema. Como tú bien lo comentas, en el imaginario social, pues se encuentra esto de que los mejores resultados de un sistema de esta índole pues son personas en prisión por hechos de corrupción. Y parcialmente es cierto, Sonia. Tiene dos objetivos el sistema, uno que es el punitivo y que lo lleva a cabo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, incluso nace con el sistema la Fiscalía Anticorrupción, pero por otro lado, y el más importante, es el tema preventivo, Sonia. Tú entiendes muy bien este tema. Sabemos que es más importante deshabilitar los mecanismos que permiten el acceso a la corrupción que tener personas en la cárcel, ¿no? Te digo, ambos ámbitos son importantes. Sin embargo, le apostamos más al ámbito preventivo. Tan eso sí que afortunadamente ayer, Sonia, se aprobó por parte del Comité Coordinador la Política Estatal Anticorrupción. La verdad estoy muy contenta por esta aprobación, porque esta política nos va a dar dirección a corto, mediano y largo plazo de cuáles son las acciones y cuáles son las estrategias, ya de manera muy palpable, muy tangible, de una ruta de trabajo. Esta política estatal anticorrupción es obligatoria para todos los entes públicos, quiere decir que todos le vamos a entrar ya al control de la corrupción. Entonces esperemos que los resultados mucho más tangibles para la ciudadanía, más entendibles para la ciudadanía, se den con la política estatal anticorrupción. Sonia. Finalmente, Lucía, la autonomía de las instituciones que conforman el sistema pues sigue todavía endeble, ¿no? Vemos, por ejemplo, para empezar, el tema presupuestal, la contratación de personal, la misma forma en que todavía los actores políticos tienen el control sobre los nombramientos, pero incluso medidas de presión como la que vimos con magistrados del Tribunal de lo Administrativo en un momento clave cuando se les congelan las cuentas, o lo que sucedió en el mismo Comité de Participación Social. Sí, definitivamente todavía hay áreas de oportunidad en ese sentido, Sonia. Yo tengo una visión, el sistema va para un tercer año que concluye en mi gestión. Digamos que el sistema, tú lo sabes, es un sistema joven, ¿no? Para que pudiéramos compararnos, por ejemplo, con el sistema de transparencia, que está ya muy comprendido por el ciudadano. Pero particularmente a la pregunta que tú me haces, sí, dentro, de manera interna de las propias instituciones, hay mucho por hacer, todavía existen prácticas muy arraigadas
Recordemos que pues la corrupción nos lleva décadas de ventaja al sistema y una de las grandes expectativas cuando se creó el sistema era casi que como varita mágica, solo por la creación del sistema se iba a acabar la corrupción. Hoy, lamentablemente, debo decir que no, existe corrupción, la percepción de la ciudadanía es que somos un país corrupto, ¿no? Entonces, lo que yo pediría es justo eso, entender, tener, digamos, la paciencia para que a corto, mediano y largo plazo ya se estén implementando con la política estatal anticorrupción, pues estas acciones que van a ir dirigidas a instituciones de manera muy particular y que además, como te digo, no es opcional, es obligatorio para todos los entes públicos y estaríamos esperando que por lo menos se controle la corrupción para en un futuro muy cercano pues estar pensando ya no en el combate a la corrupción, sino en un tema de integridad, Sonia. Muy bien, muchas gracias, Lucía, y gracias por la apertura que tuviste durante todo este tiempo que estuviste frente al comité. No, al contrario, te agradezco a ti porque siempre que necesitamos un espacio, ustedes nos lo otorgaron. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a Lucía Almaraz Cázares, la presidenta todavía del Comité de Participación Social del Sistema